Buenas noches, Allintutas. Allintutas. Estamos aquí otra vez. Tuta yachachi. Allintuta, Allintuta yachachi. Yachachi. no sé. Allintuta yachachi. Allimpone, Allintuta. Muy bien, vamos a empezar, estimados amigos, nuestra clase del día de hoy. Entonces, por favor, atentos, atentos, ¿ya? Hoy día vamos a trabajar un poquito, algunos sufijos ya, en realidad que son importantes para el quechua. Y creo que estamos ya poco a poco acercándonos a algunos temas que tal vez un poquito son más complejos en el caso del quechua. Entonces, veamos, a ver, un momentito ya. Ya, hablamos del Ijtin, o Ijnintin creo que es esta. Ya, a ver, un momentito, ya. O sigo en pantalla, voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver y podamos empezar la clase. Mira, veamos lo siguiente, estimados amigos. Y matatajkeptarinchis, sufijo aproximativo, nij o nij. Y matajkerikam. Mira, veamos aquí en la pantalla, les voy a mostrar el caso del aproximativo, ¿ya? Aproximativo, que viene a ser el nij o simplemente el ñe, ¿ya? Entonces, veamos esto, estimados amigos. Mira, cuando nosotros nos encontramos en el quechua con esta situación, decimos, pero ¿en qué situación voy a utilizar este aproximativo? Más que todo, estimados, esto está referido a distancias. ¿En qué lugar, dónde o cerca de algo vas a utilizar o vas a realizar cierta acción? Por ejemplo, veamos, ¿ya? Digo, ñan, ¿qué es ñan? Camino. Ya, wasi, más como wasi. Casa. Casa. Entonces, mira, teniendo esta situación, ñan, wasi, ¿cuál es la función del nej o ñej? Va a variar a veces en el quechua, tenemos estas dos opciones. Entonces, si ñan es camino, ¿ya? Igual si es casa, ¿cómo utilizo el caso aproximativo? Otra vez pongo ñan y aquí también otra vez pongo wasi. Ahora, recursos muy importantes, o dos cosas muy importantes que nosotros tenemos que utilizar, estimados amigos, aquí es. Cuando hablamos del caso aproximativo, también eh, tengamos lo siguiente. Ñan, ya. Por ejemplo, estas dos palabritas ya nos están poniendo un contexto. Ya, a ver, un momentín aquí. Ya, ya tenemos aquí. Entonces, ¿cómo trabaja el NIR o el NIR? Por ejemplo, simplemente agarramos el NIR y le pegamos aquí. ñan NIR, ¿ya? O cualquiera de las dos. Por ejemplo, ponemos aquí y lo pegamos igualito, pero aquí es con ñe. Ahora, ¿qué me da a entender esto? A esto, estimados amigos, tengo que agregar un sufijo todavía. Y esa va a ser recién la estructura que me va a ayudar. Este sufijo me da ubicación en, ¿ya? O simplemente este sufijo puede variar. ¿Cómo? Utilizando el ta, ¿ya? U otro sufijo puedes utilizar. Ahora, cuando ya te encuentras con esta situación y decimos ñan o ñan o ñan, me está dando la idea de que, voy a decir, cerca al camino. O sea, esa es la idea que me da, cerca al camino, ¿ya? Tú puedes realizar, ¿ya? Un
puedes realizar, en este caso, un ejemplo, dice, oye, ñan nijpi. Por ejemplo, veamos aquí. Digo, chairuna, chairuna, ñan nijpi, ñan nijpi, ti yasqa. En este caso, estoy diciendo ya que esa persona había vivido o en este caso vivía, podemos poner ya, esa persona vivía ¿dónde? Por el camino, Vivía cerca el camino. al camino. O simple, hay veces utilizamos, decimos, esa persona vivía por el camino. ¿No es cierto? Nos da esa idea de cercanidad de algo. Entonces, estimados amigos, nos indica cercanía. Más que todo esto está referido a lugares. ¿Ya? Ñannej, ¿ya? Entonces, podemos utilizar de esa manera para indicar una proximidad de una persona cerca de algún lugar. ¿Me entiende? Cualquiera de ellos. En algunos utilizas, en algunos lugares, por ejemplo, en Paucantambo, en Cusco, otros utilizaban pues Ñanñijpi. También es válido, ¿ya? Ñanñijpi. Pero en este caso estamos utilizando Ñanñijpi, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Ñanñijta, ¿ya? Puedo plantear un ejemplo con eso y digo, noja, jabarigen, noja, ñan, nijta, ja, mosja. Algo así, ¿eh? Como quien dice, yo vendré casi cerca por el camino. Pero, estimados amigos, por favor, en este caso, para que esto tenga sentido más que cualquier otro, en cualquier otro caso, la idea es esto, utilizar también un sufijo locativo, ñan, nirti, para indicar cercanía. ¿Ya? Porque si tú vas a utilizar otros sufijos, podrían variar el contexto de nuestra oración. Por eso, sugerencia siempre. Si nosotros queremos hablar de aproximativo utilizando el nig o el ñej, lo que debemos entender también es que si nos estamos refiriendo a lugares, va a ser, es lógico que tú tienes que utilizar un sufijo que te indica ubicación, locación, como en el caso de, por ejemplo, el sufijo pi, que siempre es para ubicarlos. Ahora, cuando nosotros vamos al texto, nos dice aquí, el sufijo aproximativo ni o ni usa para indicar cercanía, dirección o aproximación en el tiempo o el espacio. Y generalmente se combina con demostrativos, kai, chai, chai, expresiones nominales de tiempo y lugar. Y entonces, estas expresiones nominales que nosotros utilizamos de tiempo y lugar, en este caso, en el quechua, se traducen al sufijo pi. Entonces, eso hay que tener en cuenta, estimados amigos, ¿ya? Ejemplo, mírense, pajocha, taja, mayunej, michimongo. Este caso, mira, fíjense, estimados amigos. A ver, vamos a darle un tamaño exacto. Ya. Dice el ejemplo. Paco chataca, ¿ya? El paco chimatcan, las alpacas, ¿no es cierto? Digo, Paco chataca, uno. Ahora, aquí podría yo agregar y decir lo siguiente. Mira, estimados amigos. Mañana tu papá lo va a En caer. Estás Paco parado, chataca, no te caes. ¿ya qué puedo Claro, pensar? Ya, en vez de pacuchataja, amigos, puedo utilizar el chay. Chay, pacuchataja, ¿dónde? Mayu, río. Y si le aumentas el ñij más el pi, ya tiene otro contexto. Mayuñijpi.
O si no quiero utilizar el o mayuñej, dice mayunejpi, michimunku, michimunku. Aquí, estimados, o michimunki, le estoy dando, ¿vas a pastorear las alpacas? Mayunejpi nos da la idea de que, de cerca, ¿a dónde? Al río. ¿No es cierto? O sea, esa es la idea del utilizar este tipo de sufijos que realmente son complementarios, ¿ya? Son complementarios muchas veces, pero importantes. Porque a veces tú dices, "Mayuña kashas jao", y no te das cuenta, pero ¿qué me has dicho? ¿Y matan Nirwan? ¿Ya? Por ejemplo, otro. Aquí, mira, otro encontramos. Encontramos otro elemento muy interesante. Y si viene a ser, ¿qué cosa? ¿Ya? Noche, anoche. Y sí, pues. Ahora le he agregado el nir. Y si nirman, hamusk. Hamusaj, vendré hacia el anochecer. Cuando hablamos en este caso de dos lugares, aquí utilizamos el man, también se utiliza, pero más se suele utilizar el sufijo pi. Entonces, mira, veamos este ejemplo, ¿eh? Cuando dice, "Tsiñej manhamsaj", ¿qué te estoy diciendo en este caso, estimados? Y matatfanishai. Por ejemplo, veamos. A ver, ya. Digo aquí. Isi, y matat isi, anoche, ¿ya? Ahora pongo el ñij, isi ñij, o isi ñij. ¿Qué estoy diciendo? Isinir, estoy diciendo cerca al amanecer o al anochecer. Isinir, y a esto le voy a aumentar un sufijo. Isinirman. El man significa orientación, entonces les agrego. Isinirman, como cerca al anochecer, ¿qué voy a hacer? Hamuzaj. Ya está. Hamuzaj. Vendré como al anochecer. Ya cuando esté anocheciendo, chicha, pejamos. Entonces, esa es la idea. Cuando está cerca de ocurrir algo. ¿Me entienden? Entonces, vendré hacia el anochecer. Por ejemplo, Pañanej Manchuray. ¿Cómo es ese tema, profesor, del Pañanej Manchuray? ¿Ya? Aquí también nos indica una cosa. Paña derecha. Y le aumentas. Pañanej man. Chu, por ahí. En este caso estás diciendo, pon hacia la derecha. También indicándole dónde tiene que poner. Pon hacia la derecha. Pañanejman Chore. Esa es la idea. Entonces aquí, mira, los recursos que se han utilizado aquí es pañanej, man, un sufijo que nos indica totalmente orientación, pañanejman, hacia la derecha, ya, pon hacia la derecha. Esa es la idea, estimados amigos, que nosotros debemos tener. ¿Me entienden? Ya, a veces tal vez un poquito es raro estas expresiones porque tal vez no es de uso tan frecuente, pero hay situaciones en las que tú vas a encontrar. Por ejemplo, un cuento, dice, España les manchó la pareja, había puesto al lado derecho, diría. Entonces, por eso es importante cada recurso que estamos utilizando. No gancha chaynecta, rexi, sonchis. ¿Ya? Chaynecta. Wawakunaka, kaynekpi, puklasha, danko. Ah, mira, cuando tú dices aquí, kai, esto, Nigpi. Mira, fíjate. Kainigpi, ya le estoy dando la idea. Por aquí. O por estos lugares. O sea, estoy indicando proximidad. Kainigpi, por aquí. ¿Me entiendes? Pero no te equivoques cuando dices Kaininta. ¿Ya? Sino aquí no estoy llamando a una persona. Kainigpi, solo estoy indicando. ¿Qué estoy indicando? Que una acción se ha realizado por estos lugares o en estos lugares. Ya por eso hay que tener mucho cuidado. Por aquí.
Por ejemplo, puedes plantear el ejemplo siguiente, dice, Kainirpi, Kainirpi, ti yarhani. Mira, fíjate, de tiempo regresas al campo y dices, oye, por aquí me sentaba. Y aquí estás utilizando kai. Mira, fíjate, kai. Luego le has agregado el nig. Kai nirpi. Pues. Kai nig. Después de eso, agregaste el pi. ¿Ya? Kai nirpi tiarjani. Vivía por aquí. Estoy indicando solo proximidad. No estoy indicando, oye, yo vivo aquí, sino cuando yo planteo esta oración, kai nirpi, estoy diciendo, vivía por aquí. No estoy dando un lugar exacto, sino un lugar referencial, nomás estoy dando. Entonces, estimados amigos, cuando yo quiero utilizar el NIRPI, no vamos a hablar directamente que tú tienes que estar en el mismo lugar, sino estamos hablando, ¿ya? De lugares referenciales, referenciales, más no exactas, ¿ya? Referenciales, nada más. Eso debes entender, estimado amigo. Entonces, cuando yo hablo de eso, entonces solo estoy dando una referencia de un lugar. ¿Me entiende? ¿Ya? Entonces, para eso sirve. Ahora veamos otro ejemplo. Dice, Wakakuna kainirpi puglia, Wakakuna kainirpi puglia shanku. Por ejemplo, es un ejemplo claro, ¿eh? Cuando me dicen, a ver, que hay que chorar para el ejemplo dice, ¿ya? Wawakuna, ¿ya? Kai nirpi tiyan kaku. Hawarget. Wawakuna kai nirpi tiyan kaku. Si queremos analizar esta expresión, mira, encontramos primero un grupo de personas. Wawakuna. Wawakuna referido a los niños, a los bebés, tal vez podría ser, ¿eh? Luego nos dice kai. El kai simplemente está indicando, está señalando un lugar. Oye, por aquí. Y aquí dice, kai es el lugar. ¿Ya? Después de poner el kai, le agregas el nig. ¿Solo para qué agregas el nig? Solo para darle un poquito más de orientación. ¿Ya? Por aquí. Kai nigpi tiangaku. Estaría diciendo los niños. A ver, mira, fíjate. Los niños, ¿qué van a hacer? Se sentarán por aquí. ¿Ya? Los niños, ya. Los niños se sentarán por aquí. O sea, estimados, no estoy dando un lugar exacto. Digo, por aquí, solo referencial, proximidad. ¿Ya? Entonces, para eso sirve este recurso o este sufijo que estamos utilizando en el quechua. ¿Han entendido? ¿Entendieron o no entendieron? Dime en campas, ¿me están entendiendo, no es cierto? Ya, si tienen preguntas, pueden hacerlo. ¿Ya vamos a una? Entonces, por ejemplo, dice, los niños juegan cerca de la escuela. A ver, ¿cómo sería en el quechua? ¿Ya? Esta expresión. Los niños juegan cerca de la escuela. Dime, Mari. A ver, vamos. Irjekona, puedo poner, Irjekona. A ver, ponen, juegan cerca de la escuela. Yache iwasi, y le agregas el nirpi. Yache iwasi nirpi. ¿Qué cosa? Puk, llankaku. O pukyanku. Ahora vamos a analizar si esta expresión es válida o no es válida. Entonces, ¿por qué no sería válida? ¿O por qué sí sería válida? Primero, mire, estimados amigos, ¿ya? Aquí lo que estamos viendo es Erkuna Yachehuasi Nerpi. Cuando hablamos de Yachehuasi,
¿ya? Que estamos hablando de un lugar definido, ¿ya? Entonces, para yo completar mi idea y no poner yachaywasi porque esta expresión de poner de frente en el colegio, pero no me está dando el colegio, sino cerca. Entonces, para poner cercanía, puedo utilizar el chay, nirpi, pucllanco. Ahora sí tiene sentido. El reconaya chaiwasi, chay, nirpi, pucllanco. Estoy diciendo que juegan cerca a la escuela. ¿Ya? Entonces, así funciona. Por ejemplo, aquí, el perro duerme cerca de la casa. ¿Ya? Muchos dirían, ya, voy a ponerle a la casa. Por ejemplo, escape. Yo pongo algo, perro. Y la pregunta o la expresión nos dice lo siguiente, ¿ya? El perro duerme cerca de la casa. Entonces digo, algo y agrego casa. Wasi, wasipi. Ahora el verbo. El perro duerme. Puño. Hasta ahí estoy bien. Algo wasipi, puño. Pero si tú le vas a agregar de frente wasi, puño, esta expresión no Está mal. tiene cohesión. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Mi expresión, cuando yo quiero hablar quechua, no se va a entender. Entonces, para yo indicar cercanía, como dice aquí arriba en el texto, ¿qué es lo que debemos utilizar? Dice, generalmente se combina con demostrativos. Kai, chai, ¿ya? Jajai, con cualquiera de ellos. Entonces, yo pongo aquí, mire, sería mi oración. El perro duerme cerca de la casa. A ver, ya, aquí está, mire. El perro duerme cerca de la casa. Entonces pongo algo, wasi, ¿ya? Y le pongo nada, no pongo wasipi, sino voy a poner wasi Wasipi, chay. chaynipi. Ya, elimino el pi porque aquí ya estoy poniendo el pi. Entonces no puede ir doble pi en una oración. Entonces pongo wasi chay nir, Nipi. chay nirpe o chay nir, Chaynipi. chay nirpe pollo. Ahora sí estoy indicando, oye, ese perro duerme, ¿ya? Cerca. ¿Ya? Ahora me dicen, mira, wasi jipapi moro kochiwachan. Ya, muy bien. Ya, entonces, estimados, no pongamos directo al objeto. Mira, veamos aquí, dice, voy a descansar hacia la tarde. Ah, mira, aquí ya estoy hablando de estoy hablando del tiempo, ya no estoy hablando del lugar. Sí, es él. Descansar, samasa, Samay. ya está. Samay es descansar. Y ahora, mi expresión dice tarde. Easy. En este caso, tarde, sukha. Azúcar. Sukha yai. ¿Ya? Sukha yanirta. ¿Qué cosa? Sukha yanirta samasa. Aquí sí podría funcionar. ¿Se dan cuenta? Cuando se trata de tiempo, sí, es más fácil, más, porque estamos diciendo que cerca a la tarde, ¿ya? Entonces, aquí un elemento que nos va a ayudar es, ya, atardecer, hacia la tarde, estoy diciendo. Esa es la idea. Ahora, abajo, los trabajan cerca al río. Ahí, ¿cómo sería? Los campesinos
Alpa, llankaj, runakuna, trabajan. Pongo llam, anco. Hasta ahí está bien. Los campesinos trabajan. Ahora la idea es cerca al río. Mayunejpi o mayuchainejpi. A ver, ¿cuál sería? Pongo río. Y aquí, estimados amigos, pongo mayu. Mayunejpi. No tiene cohesión. Entonces, lo más usual es utilizar el chay. Mayu, chainejpi, llancanco. Así ahora sí tendría sentido mi expresión. Mayu, chainejpi, llancanco. Es decir, oye, los trabajadores, los agricultores, los campesinos trabajan cerca al río. Ya, entonces, estimados, muchos dirán, pues cerca, profesor, se dice cailla, ya, pero cuando son este tipo de situaciones, cuando hablamos de proximidad, no funciona igual, ya. Entonces, estimados, tenemos más ejercicios para que ustedes puedan trabajar. ¿Me han entendido o no me han entendido? Dime, Campas, a ver, Gabriel. dime. Ya. Punta. Entendido, dice. ¿Los amigos de TikTok han entendido? Si has entendido, ya pues dale me gusta, comparte nuestra transmisión. Ahora, estimados, también podemos utilizar, ¿qué cosa? La forma negativa. ¿Ya? Y dice, mira, los niños no juegan cerca a la chacra. Para las formas negativas, si yo ya puse esto, por ejemplo, ¿cómo sería? Ñan nejpi. Aquí, estimados, yo puedo decir, yo no vivo cerca o cerca del camino. Del camino. Esa sería una oración. No vivo cerca del camino. Entonces voy a negar y digo, yo no no mana. Siempre va a ser nuestra estructura así. O sea, el no siempre, cuando queramos negar, al no o al pronombre, el sustantivo, le va a seguir el adverbio de negación mana. No mana, ñan, camino. Ñan, ya. Ahora, puedo utilizar lo que yo decía, ñan ni pecho tiani. Ñan ni picho tiani. Pero nos vamos a encontrar con algo muy importante. Aquí otra vez, ñan ni picho. Las personas que hablamos quechua, sí, vamos a entender. ¿Me entienden? Pero, ¿qué va a pasar con los que recién están aprendiendo? Aquí van a tener confusión. Entonces, para evitar esa confusión, simplemente separas ñan, lo dejas solo y pones ñan, chainej picho, tiane. Ahora sí, ya tiene más sentido. Pero aquí, ¿ya? Utilizamos el chu. ¿Me entiendes? No kamana, ñan, chainej picho, tiane. Yo no vivo cerca del camino. ¿Ya? Entonces, así funcionan las expresiones negativas. Entonces, ¿qué le puedo decir para las expresiones negativas? Gracias aquí a nuestros amigos. Ichpa, dicen. No se puede usar el ichpa. A ver, ¿cómo el ichpa? Esther Lía, gracias por un helado que nos envía. Mira, estimados. Dice, para expresiones negativas, cuando son negativas, hemos aprendido desde el inicio del curso que utilizamos los recursos mana y chu, siempre. Entonces, aquí tenemos que entender una regla muy importante. Primero va a ir el sustantivo. Luego vamos a agregar el mana para negativas. Luego agregamos el demostrativo. Estos van agregados con el nig. Y luego le agregamos a esto el chu.
y al final ya viene el verbo. Entonces, los elementos que van a ir unidos siempre van a ser esto. Ya, el demostrativo más el chu. Estos son elementos que sí o sí van a ir unidos. Ya, los demás son complementos. Aquí está, mira. Primero pongo el sustantivo, mana, el demostrativo, el nig, el chu, y luego al final el verbo. Y aquí ya estoy negando mi oración desde aquí. Ya está. Por ejemplo, yo digo, yo no trabajo ya cerca de la chacra. Mira, fíjate, yo no trabajo cerca de la chacra. Yo quiero en este caso utilizar esta expresión que está en modo negativo. Entonces, ¿qué hago? Simplemente yo, se dice ñuja. Mana, no. Ya está. Trabajo. Llam a, ya llam anich. Ya no mana llam, yo no trabajo. Ahora, el verbo trabajar siempre, estimados amigos, ¿a dónde se va? Al final. Al final. Ya, nunca se olviden eso. Ya tenemos aquí y pongo mi oración al final. Yo no trabajo cerca de la chacra. Chacra, ¿cómo se dice? Chacra. ¿Ya? Cerca de la chacra. ¿Ya? Chay, nig, pi. Y le agrego chu. Ya está. Noja, mana, chay, jra, chay, nig, pichu, llancan. Estoy diciendo, yo no trabajo cerca de la chacra. Entonces, aquí, estimados amigos, tenemos recursos que vamos a entender o que vamos a analizar un poquito más para que entiendan. Mira, dice la oración, No jamana chajra chaynes pichullancan. Y se cumple. He puesto el mana después del sustantivo y el chu antes del verbo. Entonces, ahora, ¿puede cambiar esta estructura? Puede cambiar. Si tú quieres de verdad enfatizar el verbo o enfatizar otro recurso, puedes cambiar. Por ejemplo, ¿cómo puede cambiar esta oración? Puede cambiar de la siguiente manera, estimados amigos. Yo digo, no jamana chajra chaynejpi han hecho. ¿Y cuál es la diferencia con la primera y la segunda expresión? A ver, ¿cuál sería? Ahí Tiene más no, sí. sentido. Ah, claro. En este caso, mira, yo más estoy diciendo, no jamana chajara en el pecho, Langani. Yo no, enfatizando, ¿dónde? El lugar. Oye, yo no trabajo donde está la chacra, estoy enfatizando el lugar. Pero cuando yo enfatizo el verbo, es distinto, ¿eh? Yo no jamana chajara han hecho. O yo no trabajo, o yo, ¿dónde está la chacra? No trabajo. Ya, o sea, esa es la diferencia. ¿Eh? ¿Y en qué situación vamos a entender? Por ejemplo, veamos aquí. ¿Cómo yo entiendo estas dos oraciones? Dice, no jamana chajra chaynes pichuyancani. Lo único que estoy diciendo, yo no trabajo cerca de la chacra. Es la idea. Y cuando yo encuentro no jamana chajra chaynes pichuyancani, ¿ya? Estoy expresando que yo tampoco no trabajo cerca de la chacra, pero ya dando una idea que hay un motivo extra por la que yo no trabajo cerca de nuestra chacra. Esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, en fin, estimados amigos, tenemos estas dos posibilidades por si queremos utilizar, pero va a depender mucho de a qué elemento tú vas a enfatizar, ¿ya? Para eso sí. Ahora, ya tenemos, ya sabemos. A ver, Walter, Rimarica muy Walter. Otra forma de expresar la cercanía es usando los adverbios cercanía, puede ser como el cispa o el calla también, sería como una forma más o nada que ver con eso. Ya, mira. En este caso, Kaila y también se utiliza cispa
Estos podrían ser recursos que nosotros vamos a utilizar para indicar cercanía, pero en un contexto distinto, ¿ya? Aquí, de la cercanía del que estamos trabajando es pues más que todo cuando nos aproximamos o una acción se va a realizar cerca de un lugar, ¿ya? En cambio, cuando digo cailla o cispa, ¿de qué estoy hablando? ¿Ya? En este caso estaría hablando de la distancia en el que tú te encuentras. O sea, en este primer caso, estimados, a ver, solo estamos hablando, cuando digo, no jamana chakra, estoy hablando, en este caso, estoy afirmando nomás que yo realizo o yo no estoy realizando una acción cerca de algún objeto o de algún lugar. O sea, aquí mira, chakra, hay un lugar al que yo me voy a aproximar, ¿ya? Por eso utilizo el Chinese pecho. Pero el Kaila o Cispa, ya más que todo, por ejemplo, Cispa habla o está referido a miembros de la familia. Y Kaila más que todo a distancias del punto de donde tú te encuentras, ¿ya? Entonces, mira, fíjate, un ejemplito, pongamos, yo digo, Kaila, ¿ya? Chay llaqtaqa, chay llaqtaqa, kayllapi kachka. Esa es la idea, kay llaqtaqa, kayllapi kachka. ¿Qué estoy diciendo? Este pueblo está cerca de aquí, del punto de origen donde yo estoy. O sea, aquí el Kaila habla del punto de origen de la distancia del punto de origen, ya. Hablamos de la distancia, ya, desde donde yo me encuentro. O sea, de la distancia. Si yo estoy aquí, ya, la distancia puedo decir, mira, por ejemplo, estamos en, un ejemplo en Cusco, estoy en San Jerónimo y Huancha está cerca, pero estoy hablando desde el punto donde me encuentro yo. Para eso es el caso del Kaila, para hablar de la distancia desde yo me encuentro. Pero el caso de Chainejpi, ¿ya? El caso de Chainejpi, estimados amigos del Nijpi, ¿qué va a pasar? Habla de la cercanía de un objeto, ¿ya? Pero no habla desde el punto donde estoy, donde yo me encuentro, ¿ya? Yo puedo decir, oye, yo estoy en mi casa, pero cerca del colegio nomás. Le estoy indicando que mi hijo juegue cerca, pero de un lugar en particular. Pero el Kaila habla más que todo de la distancia que existe entre la escuela y donde yo estoy. Entonces, eso debemos entender. Ahora, el CISPA está referido más que todo a la cercanía familiar, ¿ya? Familiar o de algún lugar. Es casi lo mismo que el Kaila, pero ojo, cuando utilizo CISPA, más me refiero a cercanía familiar. Por eso utilizo CISPA Wauji, CISPA Turi, CISPA Pani, pero también hablando de lugares o de tiempo, más que todo, ¿eh? Entonces, esa es la diferencia que hay que nosotros entender. Ya vamos, llega una, entonces, hay cositas en el quechua que muchas veces tienen que ver más que todo con el contexto, ¿ya? Como el caso del NIJ. Solo se utiliza en ese contexto cuando tú quieres que alguien realice o está realizando cerca de un lugar, pero no del punto de origen de donde estás. Vamos, Pilar, a ver, Pilar, ¿qué Eh, nos quiere decir? sí, Chachi.
Mi pregunta era, por ejemplo, cuando yo digo cerca del río, por ejemplo, ahí sí, eso sí lo he entendido, ¿no? Chainimpi. Y cuando yo Ujú. digo hacia el, el campo, sería Chaininman, Chainikman, así sería. Claro, pues. Ay, ya, Por eso hemos utilizado, por ejemplo, hacia el campo. Chay Nihman. ay, ya. Aquí Lula está diciendo Chay Nihman. Hacia ese lugar. ¿Ya? Mm, Y cuando yo utilizo, por ejemplo, Kai Nihman. Kai Nihman. Estoy diciendo hacia este lugar donde yo estoy. Y puedo decir Jajai Nihman. Entonces, puedo poner y decir hacia aquel lugar, indicando, ¿ya? Aquí las distancias desde el punto hasta el punto hasta otro lugar. Esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, aquí lo que estamos utilizando es el pronombre demostrativo chai, luego hemos utilizado el kai y el hajai. O en algunos casos, en el quechua changa dicen waj, wajnigma, ¿ya? Entonces, ese es. A ver, alguien más quería preguntar, creo, me han entendido esa parte, ¿no es cierto? Ya, ¿alguien más? Ya, muy bien. Tati. Sí, estimados, a ver, para todos los que nos preguntan, ¿eh? Según la norma del ministerio, lo que debemos entender es lo siguiente. Ñuja se escribe y se pronuncia como Noja en el quechua sureño de Cusco, ¿ya? O en el Collao. Ahora, en el caso del Chanca, es pues Ñuja y también en el Chanca pronuncian como Ñuja, ¿ya? Creo que más está el quechua estandarizado es más, está orientado al quechua chanca. Es la diferencia. Ñuja, dices. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estimados, creo que me han entendido ya el Nigman, cómo trabajar. Aquí tenemos algunas actividades ya para que ustedes trabajen. Ese hombre no vendrá hacia el anochecer. Nosotros no caminamos hacia el puente. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros, Mana, Chaca, ¿ya? Chaynejmacho por ego. En algunos casos, pues, mana chacanejmacho por ego, pero no suena tan interesante, ¿ya? Sí. Vamos, ya, excelente. Ahora vamos a entrar a un caso selectivo comparativo Agliachich Tinko Nach. Y habla de un elemento muy importante. El sufijo derivador kaj se añade a raíces adjetivales para señalar un elemento que sobresale o destaca entre varios por una característica de tamaño, color, ¿ya? Belleza o estado. Por ejemplo, veamos lo siguiente, ¿ya? Cuando nosotros, estimados amigos, hablamos de este caso que denominamos selectivo, ¿ya? Estamos directamente seleccionando de acuerdo a una cualidad que tiene un objeto, ¿ya? Por eso se denomina selectivo. Veamos, ¿ya? Tengo 100 ovejas, ¿ya? Un ejemplo muy interesante. Tengo 110 ovejas y quiero elegir uno de acuerdo a una cualidad. ¿Y cuál es esa cualidad que voy a utilizar? Para eso yo utilizo el CAG para seleccionar su cualidad. Por ejemplo, de las 100 ovejas que yo tengo, 110 ovejas, voy a elegir al más grande. Y aquí, mires, vamos a elegir al más grande. Ya está, al más grande. Entonces, en este caso, estimados amigos, ya le he dado una característica. Al más grande va a ser mi elección. Entonces, primero, yo digo, ¿cómo se dice grande? Se dice hatun. Hatun. Y ahora le agrego el sufijo ka. Hatun ka
A esto ya recién puedo agregar el ta o el sufijo que yo crea que va a ser importante. Por ejemplo, ¿por qué estoy utilizando o estoy poniendo aquí Hatungahta? Por una situación. Porque aquí, estimados amigos, utilizo el artículo, en este caso sería al. Y esto, cuando nosotros hemos aprendido cuándo utilizar o cómo se traduce el sufijo ta, hemos dicho que el sufijo ta se traducía como a, al, los, las, el, la, a los, ¿ya? Alas. O sea, todas esas posibilidades hemos encontrado. Entonces, cuando yo me encontré con esto, dije, Hatun Kahta. Y aquí estoy poniendo una característica. Kahta. Mira, fíjate, ¿eh? No solo eso. Por ejemplo, yo puedo cambiar esta expresión con otro sufijo. Mira, veamos aquí. ¿Qué oración plural pasa? Yo quiero decir para el más grande. Entonces aquí automáticamente va cambiando. Para, ¿cómo se dice en quechua? Se dice como paj. Y voy cambiando. Hatun kaj, paj. Para el grande. Esa es la diferencia que nosotros debemos entender. Hatun kaj, paj. Para el grande. O también podemos encontrar la diferencia. Esto que estoy poniendo son clases ya que pasadas que hemos utilizado. Puedo decir con el más grande. Mira, con el más grande. Hatun kaj wan. Ya está. Entonces, estimados amigos, el kaj va a tener esta traducción. ¿Ya? Que nos va a permitir elegir, seleccionar de una cantidad, vamos a seleccionar solo algunos. O sea, para eso sirve. Y no solo, en este caso, con adjetivos, o más que todo, por ejemplo, de acuerdo a la belleza también puedes elegir una cualidad, ¿eh? Por ejemplo, yo te digo, oye, vas a traer la oveja, vas a escoger, ¿a cuál mamá? Dice. Y yo te digo, Monaicha Kahta. Ya está, mira. Monaicha estoy diciendo bonito. ¿Ya? Kaj. Mira, fíjate otra vez. Siempre siguiendo la misma. Monaicha Kahta. Estoy diciendo al, ¿ya? Al más o al bonito, ¿ya? Al bonito. Esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, wow, si hay una pana, si hay una. El CAG tiene esa función que viene a ser de seleccionar de un grupo. Y aquí en el libro nos dice bien claro. Por ejemplo, el más grande, la más pequeña, el más bonito, el más nuevo. O esa, cada uno de estos vas a seleccionar. Oye, quiero comprarme carro. ¿Y cómo puedo decir? El más nuevo. ¿Cómo se dice mozo? Digo nuevo. Mozokajta. ¿Qué viene a ser en este caso? El más nuevo. Ya está. El más nuevo. Ah, quiero decir para el nuevo. Puedo poner mozokajpaj. ¿Qué es mozokajpaj? Viene a ser para el nuevo. O sea, va variando dependiendo de el caso de los sufijos que nosotros utilizamos, ¿ya? Pero ojo, el kaj siempre nos va a dar una idea clara de seleccionar de un grupo de animales, de un grupo de seres, de un grupo de objetos, dependiendo de la característica. Ahora, esto también yo puedo negar. Puedo utilizar una expresión negativa. ¿Y cómo sería la expresión negativa? Ya chachos dirían, ¿eh? Vamos a hablar de una expresión negativa. Expresiones
negativas. ¿Y cómo va a ser en este caso las expresiones negativas? ¿Ya? Si yo tengo, un momento, ¿ya? Si yo tengo aquí mi recurso y ya sé que para las expresiones negativas utilizamos el mana y luego utilizamos el chu. Sencillo, solo agrego pues mozohkajta y la expresión negativa sería ya, aquí. Copiamos, a ver, veamos esto. ¿Ya? Y pongamos aquí. Le agrego mana mozohkajta chu. Ya está. Ya se ha convertido en una expresión negativa. Mana mozohkajta chu. ¿Ya? No el más nuevo. No el más nuevo. Estoy negando. No el más nuevo. Sino, ¿ya? O solo el, no sé, el viejito, algo así. Entonces, para eso. Pero esto puede cambiar cuando la oración es más amplia. Por ejemplo, digo, Juan, ¿ya? Mozo, mozo, kaj, ¿ya? Wasita, ran, ting. Aquí, mira, fíjate. El ta va, o el paj, va a variar cuando ya le pones un objeto. Por ejemplo, aquí dice, Juan mozo, kaj, wasita, ran, tingui. Esa es la idea. Pero aquí, mira, me he quedado con mozo, que es nuevo, y solamente le hemos agregado a ¿qué cosa? El kaj. Y profesor, ¿y el ta? Cuando nosotros ya le agregamos un sustantivo, como en este caso wasi, ¿qué va a pasar? El ta suele siempre acoplarse, ¿ya? Al sustantivo. Entonces, Juan mozohkaj wasita rantinki, ¿ya? Entonces, aquí sí, es decir, Juan, compras la casa nueva. ¿Y cómo puedo negar esta oración? Igualito, como en los otros casos. Si yo ya tengo esta idea, digo, Juan, le agrego mana. Mana, mozohkaj wasitachu ranting. Y mis elementos que me indican negación, aquí están. Juan, mana, mozohkaj wasitachu ranting. No vas a comprar la casa nueva. ¿Ya? O también podría, en este caso, cambiar mi oración. Juan, mana mozohkaj wasita rantinguechu. En este caso ya sería más como una orden. No vas a comprar, te digo, ¿eh? Entonces, varía siempre el contexto en el que nosotros vamos a utilizar cada una de estas expresiones. ¿Entendido? ¿Ya? Chay mi chay. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, aswan hatunkaj pakuchata hapir kuy. Hapir kuy. Es decir, agárrate la alpaca más grande. Veamos a ver. Ya, mira. Veamos. Dice, aswan hatunkaj pakuchata hapir kuy. Y como te dije, estimados, cuando nosotros empezamos a poner aquí, mira, hatunkaj, pero aquí hemos puesto, en este caso, imatachurar hanchis. Hemos puesto el sufijo ta aquí al final ya. ¿Por qué? Porque a la cualidad, al adjetivo le hemos agregado. Hatun kaj, pajuchata, hapir. Y siempre va a funcionar de esta manera. ¿Ya? Musuh kaj, waraitat, sakusaj. Lavaré mi pantalón más nuevo. Musuh kaj, una cualidad. El más nuevo. Waraita, otra vez el ta se ha ido aquí. Huchuy o huchuy kaj wawanmi mana llullakunchu. ¿Ya? Igual huchuy kaj wawanmi mana llullakunchu. Podemos utilizar. Entonces, el niño más pequeño aquí vendría a ser el sujeto. Mana viene a ser negación. Llullakunchu. ¿Ya? Muy bien, estimados amigos. Entonces, aquí tenemos ejercicios para que ustedes puedan trabajar. Dice, la papa es para la fiesta. Y aquí solo lo que te estoy pidiendo es que puedas completar. ¿En qué hecho nomás? La papa, ¿qué dice? Hatun gaj. Hatun
kaj. Ya está. Hatun kaj. Aunque no tiene tanta, tal vez, coherencia, cohesión, pero podemos darle aquí, Hatun kaj. El chico, ¿ya? El perro, pequeño. Uña o huchuy. Ay, Dios, ya. Huchuy kaj. Ya está. El chico, el pequeñito. Y vamos completando, por favor. Ya tienen bastante trabajo, creo, ¿no? Tenemos que correr un poco porque nos va a ganar el tiempo para la evaluación de lenguas originales. ¿Ya? Muy bien. Alternativas. El árbol más alto se dice, ¿cuál sería? Hatunkaj sacha, sumajkaj sacha, huatukaj sacha. El árbol más grande. Sacha. La Hatu, A. hatu, Hatunkaj sacha. Ya, muy bien. La casa más grande se dice wasi hatunkaj, hatunkaj wasi, musukkaj wasi. La B. ¿Y por qué no la A? Y esta sería la respuesta. Wasi hatunka. ¿Es esta? o esta? Exactamente. Y convertibilidad equivale al hogar y diálogo. Ya, mira. Ojo, 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 para todos. Ya, ojo, muy bien, para todos, estimados amigos. No te olvides eso. ¿Ya? Hipótesis. Lo Incluye que también. no debes olvidar, La A. ya, es lo siguiente. No. ¿Qué es lo que no debemos olvidar? En todo el quechua existen algunas reglas que son muy importantes. Y dentro de esas reglas que nosotros encontramos es que un adjetivo siempre va a anteceder, ¿ya? Anteceder ¿a quién? A un sustantivo. O sea, esa es la regla, pues, el quechua. Primero vas a tener que utilizar tu adjetivo y luego vas a poner tu sustantivo. ¿Y qué pasa, profesor, si no cumple esta regla? Entonces, gramaticalmente, si no se cumple esta regla, tu quechua debería o estaría recontra mal. Entonces, haciendo un análisis cortito nomás de lo que estamos viendo hoy día, nos damos esa idea. Wasi es sustantivo, wasi es sustantivo. Hatun es adjetivo. Y aquí tenemos adjetivo que es hatunkaj y wasi. Por consiguiente, la respuesta correcta es la B, hatunkaj, wasi. ¿Por qué no la A, profesor? Porque no está de acuerdo a la gramática del quechua. ¿Ya? Lo demás, trabajen ustedes. Yo, chegun. Ya está, tenemos bastante trabajito hasta la página 25. Ya, entonces, estimados, tenemos resolver hasta la página 25. Ya, hasta la página 25. Es la tarea, chicos. Entonces, trabajen, por favor. Dedíquense un poquito más al quechua. ¿Alguien levantó la mano? Pues maquillando, organigamos ya. Ya. ¿Quién levantó la digo, la mano? A ver. Ya. Entonces, dicho esto, estimados amigos, creo que hemos llegado al final de la clase. Nos vamos a ver la regla que mencioné solo para escribir o también para hablar oralmente. Estimados, si hay una regla de escritura, también hay que utilizarlo en la oralidad, ¿ya? Porque sí, va a ser, va a ser siempre esa estructura, ¿ya? Entonces, por favor, utilicen esta estructura de que el adjetivo siempre va antes del sustantivo. Y tiene cohesión, pues, cuando tú dices, por ejemplo, Wakayana, no dices, pues, si no dices Yanawaka. Wasi Hatun, no, dices Hatun Wasi, o sea, y son reglas que no puedes, en este caso, olvidarte, no puedes obviar, ¿ya? Mira, pues, la regla es así, ¿eh?
¿Qué dices en quechua? Ya, jauriquet, esa regla que hemos dicho, que el adjetivo va antes, luego el sustantivo. ¿Y cómo sería en este caso? Si yo pongo el adjetivo, voy a decir, pues, en el quechua, por ejemplo, adjetivo, ponemos millay, feo. Sustantivo, aljo. Millay, aljo. Que estoy diciendo perro, feo. Pero, ¿qué pasa si tú vas a cambiar esa norma? Tú dices, primero voy a poner el sustantivo, aljo, y luego pones millay. No, a salvo que sea poesía, puedes utilizar, ¿eh? Entonces no funciona. Entonces, por eso les sugiero, estimados, adjetivo más sustantivo. ¿Ya? Muy bien, estimados. Los que aún no se han inscrito pueden inscribirse a nuestro curso. ¿Ya? Aún está disponible el nivel básico. Estamos llevando los días lunes, miércoles y viernes a las 6:30 de la noche. Y el nivel avanzado que estamos ahora trabajando son los días lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche. ¿Ya? Así que, estimados, ahí nos quedamos. Nos vemos el día miércoles. Tupa con Anchiskama. Bueno, chicama, ya, ya, ya. Profesor, su numerito, por favor.